Adelante, doctor, empiece, por favor. Buenas tardes y en especial un agradecimiento al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por el Ministerio de Justicia y a la comunidad jurídica, en especial en este caso a los defensores y defensoras de mujeres y obviamente que están en estado de vulnerabilidad. El día de hoy nos convoca un tema que quizás es un paradigma dentro de la modernidad de el ordenamiento jurídico. Voy a empezar en esta situación teniendo en cuenta, primero, ¿qué es el resarcimiento? ¿No? A diferencia de la responsabilidad. El resarcimiento, a diferencia de la responsabilidad es determinado por ley. En cambio, el resarcimiento específicamente admite ciertas etapas, como por ejemplo el juicio de reproche, la antijuricidad, admite la culpabilidad y el dolo. Me parece muy bien el tema porque es acorde con el ordenamiento, no solamente en la parte legal, sino también con la jurisprudencia y la doctrina. A diferencia de el ordenamiento o la jurisprudencia como fuente de derecho, pero en lo civil. ¿En qué sentido? El resarcimiento es típico de una manera de reproche subjetivo, es decir, que no está determinado por ley como es la expropiación o como es otros ámbitos, como por ejemplo en temas de derecho laboral, pero en este caso, el tema, el nomen juris, en este caso, el resarcimiento es acorde con los paradigmas y más acorde, ¿por qué? Porque trata de unificar o de tratar de que haya una intersección entre dos tópicos que no se aíslan, que son la misma cara de una moneda, el ámbito jurídico penal y el ámbito jurídico civil, es decir, la acción penal y la acción civil. En ambos vamos a ver cómo es el tratamiento, no solamente me voy a remitir a la fisis o a la naturaleza que existe dentro del ámbito del derecho civil, específicamente como el tratamiento de una responsabilidad contractual y extracontractual, sino que también vamos a ver en el Código Penal y en el nuevo Código Procesal Penal. Teniendo en cuenta este ámbito, vamos a dar por iniciado, en este caso, cuál es el tratamiento o a qué postura nosotros tratamos de ver. No vamos a hacer dentro de esta exposición de determinar que esto es de manera objetiva o que esto constituye una verdad o que en este caso hay como un efecto pigmaliónico que están sentados las bases, sino por lo contrario, vamos a tratar de una postura de que ambos enfoques son uno en puridad, es decir, ambos como una unidad. No parto por una teoría que por aquí es el tratamiento, se trata así el resarcimiento en el derecho penal y por aquí el resarcimiento en el derecho civil. Muy por el contrario, la postura en este caso humildemente de este docente es que ver por una unificación, ver porque el ordenamiento tiene que ser armonioso. No puede ser por el derecho penal A y por el derecho civil B. En ese sentido, he preparado a manera de introducción, y voy a entrar en este caso porque el tratamiento del resarcimiento es parte por su fisis o por su naturaleza o por un sentido de koiné, como dirían los griegos, de un sentido común, es propio del derecho civil. Sin embargo, esto no obsta por un tema de celeridad, por un tema de acumulación, en este caso de pretensiones, que en el derecho penal un juez que tenga la jurisdicción en el derecho penal pueda determinar no solamente la responsabilidad penal, sino también la responsabilidad resarcitoria, en este caso, por dos principios. Más que todo por el principio de celeridad procesal, mediante una acumulación, y objetiva, porque es una acumulación de pretensiones, y también por un sentido de justicia, un sentido diqueológico, de, en este caso,
que el justiciable pueda verse no solamente satisfecho en el tema de que se haya visto el tratamiento de un fin punitivo, sino que también por una cuestión de economía y celeridad procesal pueda, en este caso, resarcírsele, en este caso, por los efectos generados de una acción penal por un bien por un bien patrimonio, bien jurídico, en sí decirle, tutelado en este caso por el derecho penal de contenido eminentemente penal y hasta yo diría constitucional. En ese sentido, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial tiene una fisis, tiene una naturaleza que pertenece al derecho civil. Ahora, esto nos podría traer una dicotomía, decir que como los especialistas son en derecho civil, entonces que lo vea un juez civil, y que los especialistas en derecho penal obviamente no lo vean. Creo que no, porque dentro de la formación jurídica, al menos en el Civil Law, no en el Common Law, sino en el Civil Law al cual nosotros pertenecemos, nuestra formación académica ha sido en base a ser abogados en general, no ha sido por un tema de especialidad. No obsta que un juez penal pueda ver estos temas de responsabilidad civil, pero el nuevo Código Procesal Penal, al igual que el Código Penal, no trata de hacer un numerus clausus o que la jurisdicción pertenezca solamente al ámbito del derecho penal. Muy por el contrario, queda una cuestión facultativa, es decir, que el Estado, a través de una ley penal, le otorga al particular que pueda ver satisfacer su interés, es decir, un clamor de justicia, no solamente en un hecho punitivo, sino que este resarcimiento lo pueda tratar en una vía civil. Es decir, la corriente moderna ante este nuevo paradigma del resarcimiento es facultativo. Es facultativo para el justiciable. Y esto lo vamos a demostrar dentro del ordenamiento jurídico con la doctrina y dentro de este nuevo paradigma. Es decir, Código Penal y Código Civil no quiere decir que entre ellos hay un conflicto de tratamientos. Muy por el contrario, ambos están dentro de una mirada, en este caso, o dentro de un enfoque de resarcir al justiciable. Ahora, el Código Penal tampoco se encierra y dice, no, no lo vamos a, solamente aquí se va a ver el resarcimiento por una cuestión de celeridad procesal, por una cuestión de acumulación objetiva de pretensiones, sino que también puede ser facultad, en este caso del justiciable, de recurrir a la vía civil. Claro, en la práctica, quizás vamos a encontrar jurisprudencia que por aquí, en el derecho penal, cuando haya tratado respecto de una acción punitiva en el derecho penal, haya tratado un efecto de resarcimiento, lo hayan cuantificado el daño como 50. Sin embargo, cuando ese mismo hecho lo he llevado, en este caso, para que los efectos resarcitorios se vean en el derecho civil ante un juez civil, no me han dado 50, que me dieron 1000. Entonces, esa diferencia aritmética entre la proporcionalidad entre 50 y 1000, obviamente que hace que el abogado de los justiciables piensen que en el derecho civil le dan una mayor cuantificación, ven con otros ojos, a diferencia de un juez penal. Creo que no. Creo que la postura no es de esa manera saludable, sino que nada obsta que un juez penal también tenga esa visión y cuantifique en este caso de manera ponderada con la frónesis, es decir, con la prudencia y con la proporcionalidad, con la razonabilidad y sobre todo mirando un ámbito que es estrictamente desde el punto de vista del justiciable. Ahora, imagínense que en la sala civil permanente, en la casación 427-2011, había literalmente este caso que decía, si el neonato no sale, métele aguja para romperle la placenta. Aquí le dieron una indemnización X por temas de resarcimiento. Sin embargo, bajo un caso muy parecido en el derecho penal y que vieron el resarcimiento dentro, en este caso, de la óptica
del Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal, no le dieron X, sino le dieron X menos Y, es decir, no le dieron tal. Es decir, quizás esa variación de la jurisprudencia hace que los abogados de los justiciables vayan por una responsabilidad civil o un resarcimiento por la vía civil y no por la vía penal. A pesar de que nuestra ley orgánica es en vías paralelas, es decir, un hecho puede tener diferentes connotaciones o generar responsabilidades no solamente civiles, administrativas, penales. Sin embargo, esto no obsta para que el tratamiento por una cuestión de celeridad y economía y, como diría este aforismo, de que justicia que tarda no es justicia, entonces pueda verse en un tema de acumulación, como se lo ve y como se lo trata, en muchos casos, dentro del ámbito de la jurisdicción penal. Vamos a ver que entendiendo eso, nos vamos a meter primero en la physis, es decir, en la naturaleza del derecho civil. El daño patrimonial, que en este caso es el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, es como un hemisferio. El hemisferio derecho va por el daño patrimonial, es decir, por una circulación económica, por tratar de resarcir el daño, claro, pero de una manera netamente y estrictamente todo bien que sea valorado económicamente. Y para esto hay que ver, uno, que sea circulable y que sea lícito. Entonces, se va a resarcir el daño en este ámbito del hemisferio solamente cuestiones de daño emergente y lucro cesante en cuanto a contenido patrimonial. ¿Qué significa el daño emergente? El daño emergente significa el perjuicio ocasionado al momento de los hechos, lo que ha generado los hechos, lo que es fuente de los hechos, ¿no? En cambio, el lucro cesante no es propio de lo que se ha generado, sino lo que ha dejado pasar, en este caso, el tiempo y lo que obviamente no se ha resarcido durante el tiempo prudente. Ambos tienen que ver entre un esquema netamente de un perjuicio, no solamente económico, sino que tiene que ser lícito y tiene que ser circulable dentro de un ámbito económico, propiamente dicho. Sin embargo, el artículo 1321 del Código Civil, no del Código Penal, el Código Civil nos dice textualmente, y para esto voy a tratar de reducir un poquito mi pantalla, el daño, dice aquí, patrimonial queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios, quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. La inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que fue contraída. ¿Uno qué dice, no? Propiamente, cuando hablamos del daño patrimonial, estamos hablando de incumplimiento de obligaciones. Es decir, está en el ámbito de la ejecución de las obligaciones. ¿Por qué? Porque el derecho civil va a castigar el cumplimiento tardío, el cumplimiento defectuoso, el cumplimiento parcial. Prácticamente el ámbito económico del daño patrimonial tiene que ver con la responsabilidad, es decir, con el tema de los deberes, con el deber de cuidado, en este caso, frente a lo que establecen las obligaciones dentro de la autonomía privada que ha sido otorgada por el Estado para que ellos, entre su libertad de contratar, que es yo elijo con quién contrato, y su libertad contractual, que son las cláusulas, son las cuales negocian, en este caso, dentro del mundo patrimonial. Si alguien incumpliera con uno de esos deberes de ejecutar sus obligaciones para que satisfacer las necesidades de ambas partes dentro del mundo contractual, es decir, si hay un incumplimiento tardío, defectuoso o parcial, entonces hay que responder, hay que resarcir. Y hay dos formas de resarcir, solamente con el lucro cesante y
con el daño emergente. Si el artículo, sin embargo, nada obsta que dentro de este incumplimiento que se pueda dar por una de las partes pueda generar efectos, en este caso, o perjuicios morales, es decir, el daño moral. El daño moral es una cuestión sui generis, porque el daño moral generado por una causa contractual, obviamente, tiene que ver con el aspecto fenomenológico o ontológico que es el ser humano. Dice aquí el 1322, el daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. Es decir, si yo voy a querer ver el ámbito contractual dentro del derecho civil, tengo que tener mi ámbito desde el 1314 hasta el 1314 y 1332 del Código Civil. ¿Por qué? Porque te pertenece a la fuente de las obligaciones. Y para ello está como base el 1321 y el 1322. Seguidamente, vamos a pasar a la siguiente, ver el daño extrapatrimonial, que es la otra parte de mi hemisferio, y trata sobre el daño a la persona y el daño moral. Esto en el derecho comparado hay muchos nombres que se han ido incorporando, como el daño estético, entre otros, el daño a la salud, pero sin embargo, nuestro Código Civil se parte por el daño a la persona y el daño moral. Ya no es un perjuicio netamente económico, sino es un perjuicio netamente que tiene que ver con los sentimientos, con las aflicciones que en este caso sufre el individuo frente a la mundanidad, frente a la sociedad, frente a todo este bagaje que puede, en su especie intersubjetiva, puede lidiar con una sociedad. Pero no hay forma, en este caso, de restituir, en este caso, como en el derecho penal, la difamación, la calumnia, la honra, no hay forma de resarcirlo. Pero una forma de resarcir es cuantificándolo económicamente. Es decir, claro, no retrotraigo a lo anterior, porque en el acto la difamación o el insulto o el agravio se consuma, ya no se puede retrotraer. Pero a fin de que no exista la vendetta o la venganza privada, o a fin de que esto al menos calme al menos la situación para que tenga los gastos psicológicos o que pueda dar un mayor tratamiento, se da un resarcimiento en términos monetarios por el daño a la persona y el daño moral. El daño a la persona en cuanto a sus aspectos psicos, no solamente, es decir, biológico, sino también en el daño moral, en este caso, en la aflicción que recae en un daño psicológico. Vamos a pasar al daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial en el Código Civil va o fluctúa desde el 1969 del Código Civil hasta el 1988 del Código Civil. ¿Qué dice el 1969? Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. La indemnización, 1985, comprende las consecuencias que deriven de la acción o omisión generada del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. En 1984 dice, el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Que el daño extrapatrimonial tiene que ver que el origen que causó los efectos, en este caso el daño a la persona y el daño moral, no se ha regido por el mundo de las obligaciones, no ha estado dentro de la esfera del 1314 y siguientes del Código Civil. Es decir, no tiene nada que ver con la fuente de las obligaciones por un incumplimiento del contrato, sino que tiene que ver por algo que nadie ha preveído. Es decir, que puede ser inclusive por culpa, ¿no? Pero en este caso, este tipo, ¿a qué obedece? ¿A qué tipo de deber si no está en el mundo contractual? Tiene que ver al deber del cuidado, al deber de ser diligente, al que quizás que sin querer queriendo, pero obviamente causó un daño a la persona y un daño moral. Es decir, un accidente de tránsito. Nadie lo ha planificado, pero sin embargo, ante la muerte o la víctima, vamos a ver que hay personas que están afligidas porque en este caso
por el accidente hay la preocupación, la nostalgia de la madre, de la esposa, de los hijos. Sin embargo, a diferencia, en este caso, del daño patrimonial, que vendría a ser el daño emergente sería, en este caso, que el automóvil del agraviado pueda resarcírsele, es decir, entregarle otro auto con las iguales características, tal como estaba. Que quizás este señor era un taxista, pero cumplía con obviamente, llevar un monto diario a su familia o pagar, en este caso, el contrato de compra-venta que estaba prorrateado en el tiempo y por el cual ya no puede hacer porque obviamente se ve imposibilitado. En este caso, ya no sería el daño emergente, sino sería el lucro cesante, es decir, lo que ha dejado de percibir. Pero eso no tiene nada que ver con lo extrapatrimonial. Eso tiene que ver con el mundo patrimonial, con el mundo de las obligaciones. Pero en el tema extrapatrimonial, lo que tiene que ver específicamente es el daño a la persona, las lesiones que ha tenido. Quizás es una persona que ya no va a poder caminar. Quizás es una persona que ya no va a poder desarrollarse en la misma actividad porque las manos han tenido que amputarles debido al accidente. Quizás también este daño no solamente es propio que obviamente se pone en una situación psicológica y mental bloqueado, en este caso el agraviado, sino que la familia también lo sufre el día a día. Quizás ese, como dicen en el derecho romano, el ipso, el in re ipsa. In re ipsa, es decir, el daño moral fluye de los mismos hechos. Por los mismos hechos fluye el daño moral. Y justamente sufre no solamente la esposa, la madre y también los hijos. Entonces, el daño extrapatrimonial tiene que ver con el daño a la persona, ¿no? Y también con el daño moral. Entendiendo esto, el único tema dentro del derecho civil, ya hemos visto que el daño patrimonial tiene que ver con el mundo de las obligaciones, en efecto 1314 y siguientes del Código Civil, y el daño extrapatrimonial tiene que ver no con el mundo de las obligaciones, sino con un deber de cuidado, de no causar daño a otro, y por lo tanto tiene que ver con los artículos 1969 y siguientes del Código Civil. Es decir, en este daño extrapatrimonial no tiene nada que ver con la fuente de las obligaciones, tiene que ver con el daño a la persona y el daño moral. Ahora, unido ya a mis dos hemisferios, hay un tema muy álgido, el tema de la prescripción. ¿Cuándo prescriben ello? Prescribe a los 10 años cuando es un daño contractual, cuando pertenece al mundo de las obligaciones. Cuando es un daño extracontractual, como por ejemplo el daño moral y el daño a la persona, prescribe a los 2 años. Y lo dice literalmente el artículo 2001 en el inciso 1 y en el inciso 4 de nuestro Código Civil. No obstante ello, hay un artículo que lo he puesto de manera muy didáctica, que es el artículo 1970, que dice: aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Es típico ejemplo donde hay industrias, o un ejemplo tan simple como una ferretería, que están trasladando, manejando propio de la actividad del comercio, y sin embargo los fierros caen en uno de los trabajadores o caen en uno de los que están haciendo la limpieza. Ahí hay una acción penal y también hay una acción civil. Claro que sí, ni duda, porque están llevando bienes riesgosos o peligrosos. Y esto no opta de que el mundo esté separado bajo una disyuntiva o, sino bajo una conjunción y, porque hay que ver lo que el juez puede tener también, el juez penal puede también distinguir entre la acción civil y la acción penal. En el mundo del derecho penal, y me hubiera gustado ampliarme, ¿no? Definir las categorías, la jurisprudencia, pero dado el límite del tiempo, me traslado al ámbito penal. El artículo 92 de nuestro Código Penal, específicamente, Código Penal, dice la oportunidad de su determinación. La reparación civil se determina conjuntamente con la pena.
y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento. Miren qué detalle. El derecho penal, el legislador, al momento de crear su hermenéutica o al momento de verle su contexto en la cual se ha dado este artículo 92, jamás pensó en decir sola la responsabilidad civil, la reparación civil o el resarcimiento se va a tratar de esta manera en el derecho penal. No, porque dice aquí, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse. Pero jamás, obviamente, esto cuando vamos a ver con el nuevo Código Procesal Penal, se lo ha enclausulado a que solamente es un ámbito dentro del derecho penal. No. Y tampoco es una prohibición verlo. Muy por el contrario, es saludable que en el derecho penal se vea. ¿Por qué? Porque trata de velar por el principio de celeridad y economía procesal, y que esto obviamente, como dije, justicia que tarda no es justicia, y por lo tanto dentro de la acumulación, la figura procesal que es la acumulación objetiva, ¿por qué? Son dos acumulaciones de pretensiones, no solamente la responsabilidad punitiva del derecho penal de castigar, sino que también la responsabilidad civil, resarcir los daños que ha generado una acción penal. En este caso, el juez penal tiene que garantizar su cumplimiento. No obstante, cuando armonizamos de manera sistemática con el Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que también es una facultad del justiciable si quiere verlo en vías paralelas. Es decir, me voy por la función punitiva al derecho penal porque ha vulnerado o ha puesto en potencia la vulnerabilidad de un bien jurídico penal, sino que también me puedo ir por el tema del resarcimiento al ámbito de un juez civil, ¿no? Esto es porque da su flexibilidad, es flexible dentro de los paradigmas modernos que hay dentro del ordenamiento jurídico y el derecho comparado. El artículo 93 nos habla del contenido de la reparación civil. ¿Qué contiene la reparación civil? La restitución del bien, o si no es posible el pago de su valor. ¿Qué quiere decir eso? Que restituyan el bien. Si quiere decir que restituyan el bien, significa, o que paguen el valor de su precio, está hablando de un daño patrimonial. Está hablando de un daño emergente, algo que ha fluido de los mismos hechos. Y la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Que también obviamente cabe en este caso lo que es el daño moral y el daño a la persona. El artículo 72, y aquí es totalmente claro, no del Código Penal, sino del nuevo Código Procesal Penal, donde yo he subrayado las palabras disyuntivas o, y quizás los nexos, pero, podrá, no impedirá, nos va a tener una segmentación lingüística de no solamente de los morfemas, sino también léxicos, sino de los grafemas, en este caso, de cómo semánticamente se puede entender esto. En puridad, cuando uno ve que el artículo 12 dice el perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o de manera alternativa o disyuntiva ante el orden jurisdiccional civil. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un daño punitivo, ante una responsabilidad punitiva respecto al resarcimiento, puede optar por la vía penal o por la vía civil. Si va por la vía penal, puede ser el tema de celeridad y economía procesal. Pero si bien es su derecho, puede verlo por esa vía. Pero yo creo que lo que tendría que hacerse es verse por el derecho penal, a fin de que no utilice dos o más vías, pero está en su potestad facultativa del justiciable poder utilizar las herramientas. Pero ¿por qué debería ir ahí? Debería ir en tanto y en cuanto por la celeridad y economía procesal, y a fin de hacer una descarga procesal, a fin de poder gestionar mejor un despacho judicial. Pero sin embargo, nada obsta que dentro de la facultad que le ha dado el Estado, la jurisdicción, a través de una normatividad, pueda ejercer o estar legitimado o pueda haber su interés de optar por la vía civil. Pero dice, pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en otra vía jurisdiccional. Es decir, no puede llevar
Resarcimiento civil en la vía penal y en la vía civil. Siempre es una de ellas. Tiene que elegir. En el segundo párrafo nos dice si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga, porque puede ser, se hace la reserva del proceso o se suspende por alguna consideración legal. La acción civil no quiere decir que ésta no pueda funcionar, porque dice podrá ser ejercido ante el ordenamiento jurisdiccional civil. Es decir, si se reserva el caso o se suspende por alguna consideración, nada opta para que el justiciable vaya a la vía civil. Dice aquí otro punto que para mí me parece satisfactorio. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, es decir, porque no cumple con las características o los elementos para imputarle, en este caso, una sanción penal, o porque quizás se ha demostrado ese juicio de reproche que no es imputable, en este caso, al que es, en este caso, imputado, por decirlo así, respecto al bien jurídico protegido por el derecho penal. Entonces, si hay una sentencia por la ratio decidendi que le absuelve por las consideraciones del obiter dicta, razones secundarias, y con la ratio decidendi lo absuelve de una sentencia al imputado, o hay un auto de sobreseimiento, es decir, que concluye el proceso penal. Si se dan estas dos figuras, nada impedirá que se pueda recurrir a la vía civil para un resarcimiento. Claro, porque quizás lo que busca un hecho respecto a la función punitiva puede ser que como última ratio no esté encuadrado dentro del derecho penal. Por ejemplo, el 196 nos habla del delito de estafa. Y vemos que en el transcurso del iter criminis o del iter procesal, vemos que dentro de la mecánica jurídica y respetando las etapas, tanto preparatoria, intermedia y decisoria, llegamos a decirlo, señores, aquí no hay en realidad tipificación o imputación sobre el 196 porque no es delito de estafa. Esto al parecer es un incumplimiento de contrato. Es un incumplimiento de contrato, pero no es una estafa. Por lo tanto, se absuelve. Lo absolvieron, pero esto nada impide para que esta persona que ha incumplido su contrato vaya al fuero civil para que resarce el daño por su incumplimiento tardío, defectuoso o su incumplimiento parcial. Es decir, no hay una contradicción. No hay una contradicción en ese sentido. Es decir, quien sea absuelto, un imputado que sea absuelto dentro de una ratio decidendi de la sentencia o que haya establecido una excepción y le hayan puesto un sobreseimiento, es decir, no obsta para ir a la vía civil para pedir el resarcimiento. Esto que quede bien claro. Sin embargo, vamos a ver el artículo 106 del nuevo Código Procesal Penal y el artículo 101. El artículo 106 dice, la constitución del actor civil impide que presente demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación penal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía. Aquí vemos perfectamente que si optas lo uno, no puedes optar lo otro. Si ya te constituiste en actor civil, no puedes ir a la vía civil. Sin embargo, puedes renunciar a esa vía, pero antes de la acusación fiscal. El artículo 101 nos da la oportunidad de la constitución en actor civil. La constitución del actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Creo que es bien claro y bien nítido nuestro Código Procesal Penal. El artículo 98 nos dice la Constitución y derechos. La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercido por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, porque según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. Miren qué interesante. El artículo 98 trata de armonizar, porque dice, yo sé, yo reconozco que dentro de la vía civil, porque dice, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación. Es decir, no estamos excluyendo en tanto y en cuanto a qué, a un presupuesto procesal. ¿Cuál es ese presupuesto? El presupuesto es la legitimidad. ¿Quiénes son legitimados para pedir una reparación civil?
dentro de un hecho punitivo que tiene resarcimiento fin de responsabilidad penal, ya sea tratado como un delito o una falta, es decir, el legitimado solo podrá ser ejercido por quien es el perjudicado, es decir, por quien se encuentra agraviado. El interés procesal ha recaído en la legitimidad activa solamente del agraviado. No obstante, aquí me lleva unas ciertas dudas. Cuando esto lo armonizo con el artículo 11 del mismo cuerpo normativo que es el Código Procesal Penal. ¿Qué dice? El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Miren, ahora ha incorporado dentro de la legitimidad activa no solamente al agraviado y quizás con la ley civil a la familia, en este caso de la víctima, sino que también al Ministerio Público. Es decir, incorpora como legitimado al Ministerio Público. Quizás en la doctrina vamos a encontrar que ahí hay ciertas tesis, y no solamente tesis de grado de magíster o de doctor, que encontramos que dicen, no, hay una contradicción. Hay que ver de una manera armoniosa, hay que ponernos en el sentido histórico, en la hermenéutica del legislador. Yo encontrando en ese sentido, pienso que ante todo está la Constitución. La Constitución nos dice que quien defiende a la persona humana, tanto en su dignidad y a la sociedad, obviamente es el Estado. Quien se representa por el órgano que persigue, en este caso, de que velar por una sociedad, es el Ministerio Público. En ese sentido, si el Ministerio Público vela por la persona y por su dignidad, está en el total legítimo de incorporarle como un sujeto legitimado para pedir la reparación civil. Y me parece perfecto. Y quizás, modestamente, no comparto con las tesis que quieren ponerle que hay una antinomia. Y en todo caso, si no hay una antinomia, señores, ¿cómo se define una antinomia de normas? Por la ley, tienen el mismo rango, están dentro del mismo nuevo Código Procesal Penal. Por especialidad, es la misma. Por temporalidad, también es la misma. Entonces, prácticamente no hay antinomia. No existe la antinomia. No existe la aparente contradicción que formulan en la dogmática. El artículo 13 y el artículo 14, para ir terminando con esta exposición que a mí me hubiera gustado, me encanta, a mí me apasiona lo que es el derecho, en este caso, hablar sobre estos temas. Sin embargo, vamos a ver que hay formas que de alguna manera tratan de terminar de una forma anticipada este tipo de casos. Es a través del desistimiento o formas de conclusión del proceso. En la forma del desistimiento y la forma de la transacción. La forma del desistimiento, si uno se desiste, ello no perjudica para que pueda ejercer en la vía civil el resarcimiento. Al igual en la transacción. Se puede transar. Puede haber con prestaciones recíprocas entre ambos. Van a ser materia transigible. No la función punitiva, no el bien jurídico tutelado del derecho penal, sino el resarcimiento civil. Ya por el tiempo que nos entrega esta plataforma, agradecer en este caso a la Comisión de Estudios y